Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Diplomado de Rehabilitación Geriátrica y bienvenidos a este primer módulo de envejecimiento fisiológico y patológico. Como su mismo nombre lo dice, en este primer módulo nos vamos a estar centrando en cuáles son los cambios fisiológicos que ocurren en nuestros pacientes geriátricos. Además de ello, estaremos viendo un subtema que es terapia física en la ancianidad saludable, cómo es que la misma curva poblacional va a terminar, en la misma curva poblacional, perdón, se va dirigiendo hacia la población geriátrica o va incrementando el número de pacientes geriátricos y cómo nosotros o cómo es que la terapia física va a ser más que nunca necesaria en un futuro a corto plazo. Además de ello, otro subtema que es importante de ver es los procesos crónico-degenerativos a los cuales se va a enfrentar nuestro paciente geriátrico. Son temas muy esenciales, son importantes, posiblemente de repente sean, la verdad, un poco intuitivos o con un cierto poco de conocimiento no puede, digamos, que abarcar estos temas de alguna manera, pero nos vamos a dar cuenta que son temas bastante amplios, bastante extensos y que son necesarios que nosotros como terapeutas los conozcamos. Así que sin más vamos a dar inicio a fisiología del envejecimiento. Primero, dentro de lo primero que tenemos que conocer es que el envejecimiento es un proceso normal y la presencia de enfermedades, perdón, debe de considerarse como anormal. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Por decir un ejemplo, nosotros vamos a ver que en el sistema musculoesquelético es normal que haya una atrofia muscular, que haya una pérdida de fibras musculares tipo 2. Sin embargo, si el paciente llega a presentar alguna mialgia o si llega a presentar alguna tendinopatía, eso no debe de ser considerado como algo normal, sino esto ya está dentro de algo normal. Posiblemente lo que fue la atrofia muscular y la misma degradación del tendón ayudaron o fueron factores para que la tendinopatía se diera con mayor rapidez o se diera con mayor facilidad en el paciente geriátrico. Entonces, eso es algo a tener muchísimo en cuenta y que debemos de aclarar. El envejecimiento es un proceso normal y la enfermedad debe de considerarse como algo anormal. Definitivamente, dentro de las generalidades de fisiología del envejecimiento, tenemos que observar que nuestros pacientes van a perder la capacidad de adaptación. Esta capacidad de adaptación se va a ver reflejada en un aspecto claramente primero desde un punto de vista biológico. Nosotros vamos a ver cambios que suceden en el paciente y el envejecimiento afecta claramente a todos los sistemas del cuerpo humano o del organismo. No hay ningún sistema que no se encuentre afectado por el envejecimiento. Por ende, su capacidad de adaptación va a ser mucho mejor, perdón, mucho menor, va a ser mucho menor. Y no solamente su capacidad de adaptación se ve reflejada en una área biológica, sino también se va a ver reflejada en una esfera social, una esfera cognitiva y en una esfera psicoafectiva. En el caso de la esfera social, el hecho de que estén sucediendo cambios fisiológicos, biológicos, va a impedir que puedan desarrollarse en su vida, familiar, en su vida relacional, si es necesario ir al cine o si es necesario visitar a la familia, tal vez haya ciertos procesos que le impidan realizar esas actividades y por lo tanto su esfera social se va a ver afectada. Ni que hablar de la esfera cognitiva, ya que su capacidad para aprender se va a ver reducida, su capacidad para pensar de manera abstracta, su juicio, su razonamiento, todo va a ir disminuyendo. Y la capacidad psicoafectiva muchas veces puede ser que se altere la personalidad, ya sea que la persona se vuelva más irritable o que la persona se vuelva más tranquila o vaya, no solamente estos cambios de tranquilo e irritable, ¿no? Sino una situación todavía mucho más compleja emocional, que haya amargura, que pueda haber tristeza, que pueda favorecerse varios cambios a nivel emocional. Perdón. Muy bien. Eso es de manera general, pero una pregunta muy interesante sería, ¿y cómo es que sucede este envejecimiento?
Pues bueno, hasta el momento no hay una explicación en concreto o una teoría acertada que nos ayude a explicar por qué sucede el envejecimiento, así que tenemos varias teorías. Dentro de todas estas teorías, la que vamos a explicar nosotros va a ser la teoría de la mutación somática. En caso que tú quisieras, ahora sí que ampliar más el tema de teorías del envejecimiento, no puedes encontrar mucho mayor información en el libro de geriatría de Hibbert. En ese libro, en las primeras páginas, justamente desarrollan un poco más el tema de estas teorías de envejecimiento. Así que, pues bueno, como les decía, vamos a tomar al menos la que yo considero, y ojo, esto es aquí un poco más personal, la que yo considero tiene un sentido más razonable de ser en cuanto o explicar el por qué se da el envejecimiento, y es la teoría de la mutación somática. ¿Esta teoría de qué nos habla? Pues bueno, nos habla de que el envejecimiento se va a producir por una acumulación de mutaciones dentro de la cadena nuclear del ADN. Estas mismas mutaciones van a alterar el equilibrio celular y estas células, al perder ese equilibrio, van a perder la capacidad para regenerarse, van a perder la capacidad para reparar mitocondrias y van a perder la capacidad de sintetizar o de crear nuevo ATP. Como nosotros ya estamos presumiendo al mencionarles yo mitocondrias o al mencionarles ATP, si no tenemos ATP no tenemos energía, si no tenemos mitocondrias no tenemos energía, que son las células encargadas de la producción justamente del ATP. Así que bueno, si no hay energía, en pocas palabras, no hay capacidad para regenerarse. Y de esa manera es que esta teoría te dice, ¿sabes qué? Solamente sucede el envejecimiento porque hay una mutación somática en el ADN, y esto se va a ver reflejado en la capacidad para regenerarse, y de ahí todos los cambios fisiológicos que tú vas a llegar a observar. Como les había mencionado al principio, los cambios fisiológicos ocurren en todos los sistemas, en todos los aparatos y en todos los órganos. De manera muy sencilla, vamos a ver primero qué es lo que sucede en los ojos. Por ejemplo, en los ojos vamos a ver que existe una disminución de las pestañas en cuanto a cantidad y longitud. ¿Y esto para qué nos va a servir? O sea, ¿de qué nos sirven las pestañas, no? Pues bueno, el hecho de que haya una disminución en cuanto a cantidad y longitud de estas pestañas puede favorecer que las partículas suspendidas en el aire irriten lo que es la conjuntiva ocular, y favorece ya alguna patología como una conjuntivitis infecciosa o una exoftalmia discreta. Además de eso, dentro del proceso normal es que la glándula lagrimal se llega a atrofiar y por ende el paciente va a tener el ojo seco y ardoroso de repente. La pupila se vuelve un poco más chica. Esto debido a que pierde laxitud el músculo del iris, y esto va a provocar una lentitud en la adaptación de la oscuridad. Esto, si nos vamos a un extremo, digamos, supongamos que se le va la luz de su casa al paciente, a algún paciente geriátrico. Como tiene esta lentitud en la adaptación de la oscuridad, esta lentitud pudiera ser, ahí exagerando o imaginando una escena tal vez entre comillas improbable, pero que pudiera llegar a suceder, es que el paciente, al no adaptarse de manera rápida a este cambio de oscuridad, se encuentre con un objeto o tropiece con un objeto que no vea, y por ende provoque una caída, y a su vez esta caída va a provocar alguna otra lesión en el paciente, en fin, ¿no? Entonces, es de ahí, digamos, la importancia de que tengamos una buena adaptación a la oscuridad. Algo importante que esto que voy a mencionar abarca esencialmente los sistemas sensoriales, y es que dentro de la fisiología del envejecimiento es el estímulo sensorial
se va a encontrar, o el umbral para desencadenar ciertos estímulos sensoriales se van a encontrar aumentados en la persona adulta mayor. Por lo tanto, uno en ocasiones necesita subir el volumen de voz para que nos escuche el paciente, no solamente porque ocurre un cambio fisiológico dentro del oído que lo vamos a ver más adelante, sino que este paciente necesita de un umbral un poco más para poder escuchar. Pero hablando un poco de terapia física como tal, digamos, como el paciente necesita un umbral mucho mayor, si nosotros queremos, supongamos ahora que tenemos un paciente con alguna neuropatía o tenemos algún paciente con alguna alteración de la sensibilidad y estamos aplicando texturas para poder reeducar o para poder ayudar con esa alteración de la sensibilidad, pues si en un paciente adulto necesitaría, digamos, por poner un ejemplo, unos 5 minutos de esa reeducación sensorial o hasta 10 minutos, en un paciente geriátrico me va a llevar el doble de tiempo, porque el umbral que este paciente necesita para poder captar, más que captar, es para que se dé el suficiente cambio fisiológico dentro de esa alteración, él necesita ser más elevado. Así que si yo me llevaba 10 minutos en un adulto mayor, me voy a llevar 15, 20 minutos aplicando eso, o sí, aplicando prácticamente esa terapia, ¿no? Esa es una. Y se puede aplicar también un poco para la propiocepción, se puede aplicar un poquito para el sentido del equilibrio, en fin. Ahora, en cuanto al oído, ¿qué es lo que llega a suceder? Pues bueno, la agudeza de la audición va a declinar. Eso a partir de los 50 años empieza a disminuir. Y si a eso, pues obviamente una persona joven le agrega que ha estado pasando escuchando audífonos o música con un volumen alto, pues bueno, pudiera llegar a favorecer, pudiera llegar a favorecer que esta declinación de la audición sea mucho, mucho más rápida. Pero bueno, ¿qué sucede en el oído interno? Perdón, en el oído externo todavía. En el oído externo o en el conducto auditivo externo va a disminuir el movimiento, va a disminuir el movimiento ciliar, va a haber alguna atrofia, alguna deshidratación de la piel, el tímpano, y eso es muy importante, con frecuencia se va a hacer mucho más grueso, por lo cual al momento de que se vuelve más grueso no va a poder transmitir las ondas sonoras y de manera adecuada, por lo cual el impulso nervioso va a necesitar de un umbral mucho más alto para poder generar este potencial de acción. En el oído medio, los huesecillos, permítanme, ahí está, mejor. Como les decía, los huesecillos del oído medio van a también de igual manera a engrosarse, lo cual va a dificultar la transmisión del sonido. Va a haber una disminución de la membrana basilar en su espesor, en su calcificación, y prácticamente en la endolinfa se va a hacer, va a haber un adelgazamiento de esta endolinfa. Permítanme. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede con el gusto? En el gusto, lo que va a suceder es que hay un aplanamiento y una pérdida de las papilas gustativas. Este aplanamiento va a producir que se altere el sabor de los alimentos. El paciente va a afectar mucho menos al sabor dulce seguido del salado. Esto es algo que va a terminar afectando la alimentación de nuestros pacientes, ya que al percibir el, el salado mucho menos, pues claramente para percibir ese sabor le va a colocar más sal. Lo que mencionábamos anteriormente, el paciente geriátrico necesita umbrales sensitivos más altos. Así que esto claramente nos da el hecho de pensar que el paciente pueda favorecer alguna hipertensión arterial o alguna enfermedad renal si le sigue colocando, ahora sí, demasiada sal a sus alimentos. En el olfato, aproximadamente el 50% de la función disminuye para los 80 años de edad.
Y esto pues va también a entorpecer un poco el sentido del gusto, ¿no? Y va a ser difícil detectar ciertos olores. Muy bien, eso fue en cuanto a los órganos de los sentidos, pero ¿qué sucede en el sistema hematopoyético? La verdad es que sucede muy poco o hay muy pocos cambios en este sistema. Esencialmente la única línea que se va a ver afectada dentro de este sistema hematopoyético va a ser los linfocitos B. En este caso, aquí tenemos unas imágenes donde vemos que los linfocitos B pues, son importantes para nuestras defensas y realmente esos son los únicos que se van a ver afectados en este sistema. Y bien, vamos a hablar un poquito sobre el sistema respiratorio y definitivamente aquí ya la cosa se pone un poquito, no quiero decir seria, sino más interesante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver sobre todo en estos tiempos de COVID, que muchos de nuestros pacientes que han sufrido esta enfermedad, justamente son pacientes geriátricos y aunado a la enfermedad que ya trae secuelas, si le sumamos este proceso fisiológico por el cual ellos están atravesando, la cosa se vuelve un poco complicada y entendemos por qué este tipo de pacientes, la rehabilitación puede llegar a tardar un poco más. Pues bueno, ¿cuáles son? Número uno, se va a ver alterada la ventilación y la distribución de los gases. Sobre todo, se debe esto fundamentalmente porque la distensibilidad de la pared torácica se va a ver disminuida, va a haber una calcificación de lo que son las costillas. La distensibilidad del tórax empieza a disminuir de forma gradual y va a empezar de forma gradual hasta un tercio entre los 30 y 75 años de edad. Y pues bueno, como les decía, hay una rigidez de la caja torácica y esta rigidez de la caja torácica, debido a calcificaciones en las articulaciones costoesternales, vertebrocostales, van a favorecer que se dé una cifosis dorsal. Esta cifosis dorsal va a poder favorecer lo que es una menor elasticidad pulmonar. Pues claro, estás en una postura cifótica y esto no te va a permitir expandir la caja torácica, no te va a permitir expandir esos pulmones, impidiendo justamente un intercambio gaseoso, mucho más amplio, no te permite manejar este, volúmenes de oxígenos mucho mayores, así que por ende toda esta eh, fisiología impide lo que es una respiración adecuada. También, como les mencionaba, se va a ver afectado lo que es la capacidad pulmonar total con un incremento de la capacidad funcional residual. ¿Qué significa la capacidad funcional residual? Es el volumen de gas que queda en el pulmón luego de una aspiración normal. Entonces, pues bueno, ¿por qué nos interesa que no haya que no haya un incremento en esta capacidad funcional residual? Pues bueno, como ya están infiriendo ustedes mismos, el hecho de que se quede con cierto volumen de gas dentro de los pulmones quiere decir que hay menos espacio para que entre nuevo oxígeno y para que salga el dióxido de carbono que se encuentra acumulado en el mismo cuerpo. De tal manera que también esta misma pérdida de la capacidad funcional, perdón, el incremento de la capacidad funcional residual, también nos va a dar que hay una disminución en los movimientos de la caja torácica, va a haber una pérdida de la fuerza de los músculos respiratorios. Si a eso le agregamos que dentro de los cambios del sistema muscular se encuentra la atrofia, la misma atrofia muscular, pues bueno, vamos a entender el porqué al paciente en ocasiones ejercicios respiratorios que parecen sencillos cuestan trabajo debido a esta atrofia que el paciente ya está padeciendo. Además de que va a haber un aplanamiento del diafragma. Como el diafragma se va a aplanar, no tiene la capacidad para expandirse, para expandir esta caja torácica, no permite que los pulmones
tengan esta capacidad igual de expandirse y bueno, todo se vuelve un círculo vicioso. También algo muy importante a recordar es que existe una pérdida del reflejo tussígeno, ojo, eficaz. No quiere decir que el paciente no pueda producir este reflejo tussígeno, solamente que sí lo produce, pero no de manera, no es un reflejo de tos eficaz. Si el paciente tiene que expectorar flema, expectorar, pues ahora sí, la flema, puede ser, no puede ser, va a quedar cierta parte de la flema acumulada en los alvéolos debido a que este reflejo ya no lo hace de manera, válgame la redundancia, eficaz. Entonces, no hay una buena limpieza en las vías respiratorias. Otro cambio fisiológico que ocurre es que las vías respiratorias se van a cerrar mucho más y tienden a colapsarse cuando la persona no respira profundamente o cuando permanece en cama durante un tiempo prolongado. Una persona de edad avanzada que respira de manera superficial a causa de la enfermedad, de la cirugía, está en riesgo de desarrollar una mayor neumonía u otros problemas pulmonares. Entonces, si las vías respiratorias se cierran más y no te permiten expandir claramente esta caja torácica, pulmones, no te permiten sacar esta capacidad, este volumen residual de gas, pues en su momento puede llegar a colapsar y en un paciente que se encuentra postquirúrgico o que se encuentra con una patología que necesita estar encamado, pues todo esto sumado a los cambios fisiológicos le van a ayudar a favorecer pues la neumonía. Bien, eso es en el sistema respiratorio, pero ¿qué sucede en el sistema cardiovascular? Pues bueno, como prácticamente en la mayor parte de en nuestros sistemas va a haber rigidez y una disminución. Pero en este caso de que hay una rigidez y de que hay una disminución. Hay una disminución de la elasticidad de las arterias, hay una disminución de la elasticidad de las venas, hay una rigidez igual de esta arteria y vena. Esto que puede llegar a ocasionar que haya un incremento de la presión sistólica. Ojo acá, puede incrementar la presión sistólica porque hay una rigidez de las arterias y hay una disminución de la elasticidad de las mismas, pero la presión diastólica no es necesario que se afecte. Ahora, como la presión sistólica se va a ver aumentada, aquí empieza a haber un tema importante que debemos de tomar en cuenta y es cuáles son los niveles normales de presión arterial que deberíamos de tomar en cuenta para los pacientes geriátricos. Por lo general se llega a entender, más que entender, ya está bien establecido a través de una serie de guías hechas por asociaciones de cardiología que mencionan que un paciente que presenta hipertensión arterial de 130 sobre 80 o 130-90, perdón, 130-90, ya es considerado hipertensión arterial. Sin embargo, hay algunos médicos especializados en justamente geriatría y hay algunos, sobre todo en geriatría, que debido a estos cambios, ojo, que debido a estos cambios fisiológicos, consideran en algunos pacientes, de acuerdo al contexto que se esté manejando, que posiblemente ese paciente que presente una presión sistólica de 130 pueda ser cifras normales para él debido a la edad. Y debido a la edad es una palabra para ejemplificar, para decir o hacernos referencia a que es debido a este cambio fisiológico. Esto es porque decimos que es un poco controvertido, porque mientras algunos médicos mencionan esto puede ser normal para este paciente porque es 130, para algunos médicos van a decir, no, oye, esto ya es hipertensión arterial y hay que tener cuidado porque hay que empezar a tratar y todos los problemas que sabemos que puede conllevar esto, ¿no? Pero al final es un proceso fisiológico normal. Entonces, ¿qué hacemos, no? Así que la palabra o, digamos, la respuesta pudiera encontrarse en el contexto del paciente. En el contexto del paciente, si mi paciente geriátrico de 65 años de edad
sedentario, una mala alimentación, con una posible neumonía, un posible EPOC o ya está diagnosticado de EPOC y tiene una presión arterial de 135 sobre 90 o 135, 85, el contexto que ahora sí que nos arroja el paciente, nos está dando ciertas banderas, por así decirlo, o ciertos signos que consideramos o que el doctor puede llegar a considerar como que esa presión sistólica debe de ser considerada como una hipertensión y no como un proceso fisiológico normal. Pero digamos que tienes a un paciente de 65 años de edad que tal vez no hace ejercicio muy frecuente, pero sale a caminar, tiene una alimentación regular, tiene cierta actividad, en fin, cierta cosilla más saludable. Lo que dentro de ese contexto, si el paciente presenta unas cifras de 130, posiblemente podamos catalogarlo como una cifra normal debido ahora sí a su proceso de fisiología del envejecimiento. Sin embargo, esto hay que estarlo, como les digo, valórenlo. Si quieren más información sobre esto, les recomiendo también lean el libro de Geriatría de Hibbert, donde nos habla un poquito sobre las cifras relacionadas y lean lo que son las guías de las guías de cardiología ahora sí que en un momento más, si lo recuerdo, les menciono como tal el nombre. Ahorita nada más recuerdo las abreviaciones. Lean las guías, perdón, JNC7, JNC8. Estas son guías a nivel internacional que permiten establecer parámetros justamente de hipertensión. JNC7 digo JNC7 porque es una guía que ahorita me recuerdo, pero esa guía ya es algo vieja, así que hay que actualizarse con los nuevos JNC7. Yo me quedé hasta el 8, seguramente ya habrá uno nuevo, así que bueno, para que puedan investigar si tienen un poquito más de dudas sobre este tema. ¿Qué más sucede en el sistema cardiovascular? Pues bueno, puede ocurrir una hipertrofia ventricular izquierda. Si hay una hipertrofia ventricular del lado izquierdo, que va a decir que va posiblemente a aumentar la presión arterial. De nuevo, otro proceso fisiológico que me favorece cierta hipertensión. Puede haber una arteriosclerosis debido a que hay depósitos mayores de grasa, de calcio. Sin embargo, esta arteriosclerosis, si ya es considerado una patología, el hecho de que haya depósito, ahora sí que dentro del proceso de fisiología del envejecimiento haya mayor depósito de grasa y mayor depósito de calcio, bueno, es otra cosa, pero pasar de eso a una arteriosclerosis ya es algo muy diferente. Bueno, esto es un poquito de lo que ya les había hablado. Y bueno, ¿cuáles son los cambios en el sistema genitourinario? Ocurren muchos cambios, créanme, ocurren bastantes cambios, pero dentro de los que nos van a interesar como terapeutas físicos es que hay una disminución de la intensidad de filtración glomerular. El hecho de que se filtre de una manera más eficiente todos nuestros líquidos, pues va a favorecer precisamente ciertas patologías. El hecho de que se pierda la capacidad de retener líquidos ante algunas adversidades, y hablamos de líquidos como agua, electrolitos, aminoácidos, etcétera, etcétera, y esta pérdida es comparada con los jóvenes en un 50%, pues puede llegar a generarnos alguna enfermedad de hipertensión, alguna enfermedad cardíaca o una misma enfermedad renal. Entonces, hay que tener en cuenta que la filtración glomerular se va a ver disminuida y por ende puede ser propenso a patologías cardíacas o mismas renales. En la vejiga, ¿qué es lo que sucede? Hay una pérdida de la elasticidad vesical. Esta pérdida de elasticidad vesical a su vez puede llegar a facilitar una polaquiuria o una micción más frecuente. Así que, y si esto se mantiene, posiblemente pudiera llegar a ocasionarnos alguna incontinencia urinaria. Bien,
Ahora vamos a hablar sobre algunos cambios específicos sobre la mujer y cambios específicos en el hombre, y con eso habremos terminado nuestra primera clase. ¿Qué sucede en la mujer de manera específica? Bueno, va a haber una disminución de la autoimagen corporal. ¿Por qué va a haber una disminución de la autoimagen corporal? Puede ser porque la misma grasa corporal vaya a concentrarse en las zonas de la cadera, y por estética, pues tal vez ya va a costar un poco trabajo mantener esa figura que tenía de joven. Pero a su vez, el hecho de que la grasa se distribuya en las caderas puede favorecer cierto riesgo cardiovascular, sin olvidar el desarrollo de una posible osteoporosis. Entonces, el hecho ya de que las grasas se empiece a acumular sobre la cadera, obviamente va a dar una autoimagen corporal disminuida. Se puede llegar a sentir mal consigo mismo el paciente, debido también a que la cultura de repente es muy, se fija un poquito mucho en la estética y todo lo que tú quieras, pero al final también termina por generarle un conflicto emocional en la paciente. A su vez, esto mismo va a favorecer un poco lo que es la depresión, y esto a su vez puede relacionarse con la pobre vida sexual que pueda llegar a tener, pero obviamente puede tener otros motivos la pobre vida sexual, en fin, ¿va? Eh, ¿Qué más va a suceder en la región genital? Va a haber alguna atrofia uterina, puede ser que los labios tanto mayores como menores pierdan elasticidad, va a haber una fragilidad y un adelgazamiento de la mucosa vaginal, y esto me va a terminar por favorecer algunos sangrados vaginales y algunas infecciones locales. ¿Qué es lo que sucede en el hombre? En el hombre va a descender la producción de testosterona, por lo tanto ya no se va a sentir tan enérgico posiblemente. También va a haber una espermatogénesis mucho menor, por lo tanto la capacidad reproductiva va a ser mínima. La próstata tiende a incrementar su tamaño y aumenta la frecuencia de cáncer en este órgano. Y a nivel, por ejemplo, del pene, va a haber esclerosis de las arterias. Esto puede llegar a producir alguna disfunción eréctil. Recordemos también que esta esclerosis puede llegarse a asociar con alguna patología de diabetes, hipertensión, u otra, así que hay que estar al pendiente. Sí. Y de esta manera hemos visto de manera un poquito más amplia cuáles son los cambios fisiológicos que suceden en los pacientes geriátricos y que debemos de tomarlos en cuenta. Posiblemente en ocasiones olvidemos cuáles son los cambios que suceden a nivel renal o a nivel de ojos, oído o a nivel de gusto, pero como terapeutas debemos de tener muy presente cuáles son los cambios fisiológicos que suceden en el sistema respiratorio y en el sistema cardiovascular, que son sistemas esenciales para nuestro trabajo. Debemos de entender al paciente y ayudar a que él mismo entienda que su proceso, cuando se enfrenta a alguna patología, el proceso de recuperación del tejido que va a llevar él y que va a llevar una persona que no se encuentra en su edad es completamente diferente por estos mismos procesos. De tal manera que hay que educar al paciente en algo que es paciencia. Hay que tener paciencia para la recuperación de los tejidos, sobre todo como les mencionaba, cuando se llega a ser adulto mayor. Así que pues bueno, hasta aquí hemos concluido nuestra primera parte de fisiología del envejecimiento.